Muy buenos días, tardes ya, hermanos. Damos gracias a Dios en este día porque nos da la oportunidad, la bendición de estar nuevamente congregados en este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios de manera unida. Gracias a Dios, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes, y también saludamos con afecto a nuestros hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren, hermanos, y pues les invitamos para que en una próxima ocasión nos acompañen si les es posible. Vamos a iniciar, hermanos, este culto de adoración a nuestro Dios leyendo la palabra de nuestro Señor en el Salmo número 84. Salmos número 84. Vamos a leer todo este salmo y vamos a leerlo de manera unida. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pues escudo, sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por la lectura de su palabra, que expresa la bendición, la hermosura de poder estar alabando a nuestro Dios de manera congregacional en la casa de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre celestial, Señor, te alabamos porque en este día, Señor, nos das la oportunidad de celebrar tu nombre con acción de gracias, con alabanza, Señor, con mucha gratitud en nuestros corazones hacia ti por lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas, por lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de nosotros, no solamente al darnos la vida, la salud, el sustento de cada día, sino sobre todas las cosas, lo que es eterno, Señor, una relación personal contigo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida espiritual y el sustento espiritual que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia fiel, incondicional en nuestras vidas, como lo has prometido todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso, Señor, que tú eres y que tú haces, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque en este día recordamos que tú viniste a este mundo a salvarnos de nuestros pecados y moriste, Señor, en aquella cruz para resucitar al tercer día y consumar esa obra, Señor, sobre la cual nosotros tenemos perdón de pecados y tenemos también la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, te damos por ello. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Padre, que tú estés con todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor.
Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, que solamente es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios, hermanos, así continuando en pie, el himno número 49. Nos hemos reunido en el nombre de Cristo. Canto bíblico número 49. Amén. Nos hemos reunido en nombre de Cristo para agradecer tus bondades, oh Dios. Con muchos cuidados nos has socorrido. Loado sea tu nombre, bendito tu amor. Nos has conducido en nuestro sendero, nos has circundado de bienes y honor. Por eso, Dios Santo, tu pueblo reunido, a ti eleva preces de gloria y honor. Tu nombre alabamos, Señor victorioso. En todas las luchas concédenos paz. Tu amor nos ampare, tu reino nos venga, y sea a ti la gloria por siempre jamás. Amén. Amén. La lectura de la palabra de nuestro Dios la encontramos en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 36. Vamos a tener esta lectura de manera alternada. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 11 del 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios los creó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por la lectura de su palabra, que será expuesta en unos momentos más.
Pero antes, hermanos, quiero invitarles a inclinar nuestro rostro para orar una vez más a nuestro Dios, darle gracias y poner nuestras peticiones delante de Él. Padre, una vez más, Señor, elevamos nuestras oraciones a ti, Señor, uniendo nuestro corazón, Señor, poniéndonos de acuerdo, Señor, como tu pueblo, para, Señor, expresar a ti, Señor, nuestras gratitudes, nuestras peticiones, pero también, Señor, nuestros pecados, Padre, que cometemos siempre contra ti. Señor, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos delante de ti, Señor, que somos pecadores, que tenemos una gran necesidad, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, de tu perdón en nuestras vidas. Y asimismo, Señor, reconocemos que todo ello, Señor, lo hemos recibido a través de Cristo Jesús, por medio de la fe, Señor, en Él, en su persona, en su obra, Señor, en sus méritos, no en los nuestros. Así que podemos obtener, Señor, plena satisfacción, Señor, así como tú estás satisfecho del sacrificio de tu Hijo Jesucristo para aplacar tu ira contra nosotros. También nosotros, Señor, estamos plenamente satisfechos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, en su perdón para con nuestras vidas. Tenemos paz para contigo, Señor, y dice tu palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso, Señor, también te suplicamos que tú, Señor, renueves nuestro espíritu, que renueves nuestro entendimiento, que renueves, Señor, nuestras actitudes, nuestras acciones, Padre, nuestras palabras, para, Señor, ser más santos, Padre, más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a que andemos conforme a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad y para tu gloria, Señor, porque necesitamos, Señor, de tu poder, necesitamos de tu gracia cada día en nuestras vidas. Señor, y asimismo, Padre, dejamos en tus manos las peticiones de nuestros corazones. Señor, también sabemos, Padre, que hay necesidades temporales en nuestras vidas que solamente tú puedes saciar. Señor, gracias, Padre, porque de ti recibimos toda buena dádiva. Señor, cada día tus misericordias son nuevas cada mañana. Y, Señor, tú haces salir el sol sobre buenos y malos y haces llover sobre justos e injustos. Señor, tú sustentas nuestras vidas y a ti, Señor, te debemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, todo lo que disfrutamos. Queremos honrarte y glorificarte por ello, Señor, con nuestras acciones de gracias, con nuestras ofrendas, Señor, pero con nuestro estilo de vida también, Padre. Pero también, Señor, queremos poner delante de ti las debilidades, Señor, del cuerpo, como son las enfermedades, Señor, las nuestras, las de nuestros seres queridos, las de todos aquellos, Padre, que están sufriendo alguna enfermedad, algún padecimiento, Padre. Que tú, Señor, traigas fortaleza física sobre sus vidas, que tú renueves, Señor, las fuerzas, Padre, necesarias para poder seguir luchando, Señor, seguir viviendo, seguir teniendo la oportunidad, Padre, de glorificarte a ti, de conocerte más a ti, Señor, de crecer más y más en ti de acuerdo a los propósitos tuyos. Padre Celestial, bendice pues a cada uno de nuestros hermanos, desde el más pequeño al mayor, Señor, que tiene la necesidad de salud, de restauración en sus cuerpos, que han pasado, Señor, por tratamientos, por cirugías, que están en procesos de terapias, Padre. Señor, tú tienes el control total de nuestras vidas y, Señor, sabemos que tú seguirás haciendo esa obra en cada uno de nosotros hasta el tiempo en el cual, Señor, pues sean renovadas todas las cosas y obtengamos
un cuerpo nuevo, glorificado, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en estos tiempos, Señor, de pandemia, Padre, tú has estado con nosotros. Señor, tú nos cuidas, nos proteges. Gracias, Padre Celestial, por la provisión que tú das a nuestras vidas para la atención médica, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas teniendo misericordia de tu pueblo, Señor, y que, Padre, podamos glorificarte y podamos servirte, Señor, a pesar de todas estas circunstancias, Señor, que lo más importante, Señor, siempre serás tú. Así que, Padre, te damos gracias a ti, te damos a ti la honra y la gloria por sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, entonando unas alabanzas. La primera de ellas se titula Canten a Dios. Si gustan buscarlas por ahí en sus corarios. Canten a Dios. Después estaremos cantando Al estar en la presencia y finalmente De gloria en gloria. Amén. Canten a Dios, perdón. Oh mi Dios, aunque te enojaste contra mí, tu indignación de mí se apartó y tu consolación llegó. Es mi salvación, Dios mi Señor, me aseguraré y nunca yo temeré, porque mi fortaleza es mi Dios y también mi canción. Canten a Dios, griten su nombre, cuenten sus obras en todo el mundo, porque cosas magníficas ha hecho el Señor. Canten a Dios, hay alegría, cante todo su pueblo unido, porque grande es el Señor y está en medio de ti. En aquel día cantaré a ti, oh mi Dios, aunque te enojaste contra mí, tu indignación de mí se apartó y tu consolación llegó. Es mi salvación, Dios mi Señor, me aseguraré y nunca yo temeré, porque mi fortaleza es mi Dios y también mi canción. Canten a Dios, griten su nombre, cuenten sus obras en todo el mundo, porque cosas magníficas ha hecho el Señor. Canten a Dios, hay alegría, cante todo su pueblo unido, porque grande es el Señor y está en medio de ti. Amén. Al estar en la presencia, hermanos. Al estar en la presencia de tu divinidad,
contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de mí te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Cantemos de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero,
alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Tu amor. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de elevar nuestras alabanzas a ti. Señor, en ellas te adoramos, te alabamos, Señor, pero también es nuestra oración y expresamos, Padre, nuestro deseo de que tú sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Y por eso, Padre, es que escudriñamos tu palabra, Señor, es que queremos, Señor, conocer en ella siempre tu voluntad y pedirte, Señor, que tú nos guíes conforme a ella. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos para recibir el mensaje de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos, en donde tuvimos la lectura en Romanos capítulo 11. Aunque quiero, pues básicamente, hermanos, centrarme en el versículo número 36. Romanos 11, 36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de este día lo he titulado No eres fruto de la casualidad. O en otras palabras, tu vida tiene un propósito, una razón de ser. No solamente nuestra vida tal como la concebimos, sino como aún no la llegamos a concebir, aquellas cosas que no llegamos a entender completamente en nuestras vidas, que escapan a nuestra razón, escapan a nuestra lógica, es más, escapan a lo que es temporal, a lo que es aquí y ahora. Nuestra vida es mucho más trascendente de lo que nosotros podemos llegar a pensar o imaginar, porque así nos creó Dios, en un propósito, con una causa mucho mayor que las cosas que nosotros podemos ver y entender aquí y ahora. Pero gracias a Dios, porque Él nos ha revelado en su palabra todo lo que necesitamos saber para que nuestra vida, aún en los momentos en los que no encontramos sentido, explicación o una razón a todas las cosas que suceden, podamos tener confianza, podamos tener certidumbre, podamos tener paz en nuestras vidas, en nuestro corazón, de saber que hay alguien que sí sabe todas las cosas, que sí las conoce, las entiende y que tiene control absoluto sobre ellas, y que nos ama y que a causa de ese amor, de esa misericordia, de esa gracia que tiene para nuestras vidas, sabemos que todas esas cosas, como dice el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos, ayudarán para bien,
en medio de cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y es que pienso en este tema, hermanos, y creo que es necesario que lo meditemos, porque ya sea de manera consciente o inconsciente, todos los seres humanos de alguna manera nos hacemos preguntas, tenemos preguntas, digamos de carácter existencial. Por ejemplo, las famosas preguntas que los filósofos se han hecho durante todos los tiempos, ¿no? ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de mi vida? Esas famosas preguntas y otras más que pues al parecer no tienen una respuesta satisfactoria de acuerdo a la filosofía del hombre, de acuerdo a la sabiduría o a la ciencia humana. Y esas preguntas que muchas veces el ser humano no alcanza a responder, no puede responder a ellas de manera satisfactoria, pues provocan muchas veces otro tipo de preguntas mucho más personales en nuestras vidas, que tienen que ver a veces con nuestra identidad, con lo que somos, o incluso con nuestra autoestima. ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo nos valoramos a nosotros mismos? Por ejemplo, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué me tocaron estos padres? O si somos padres, ¿por qué muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Dios me dio estos hijos? ¿Por qué tuve que casarme con este hombre o con esta mujer? O incluso de otro tipo de preguntas. ¿Por qué tengo yo estas habilidades? Puedo hacer ciertas cosas, pero no puedo hacer otras. Tengo deficiencias también en mi vida, de cualquier tipo, ya sean físicas, pueden ser intelectuales, emocionales, mentales, etcétera. Y cuando no conocemos, hermanos, a Dios, cuando no entendemos cómo Él hace las cosas, con qué propósito las hace o las permite en nuestras vidas, muchas de estas preguntas pues suelen ser realmente angustiantes, sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con circunstancias adversas, difíciles en nuestras vidas, en donde no encontramos aparentemente una solución. Si vamos nosotros, hermanos, a buscar una respuesta a nuestras preguntas, si nuestro deseo es conocer la verdad, hacerse este tipo de preguntas no es necesariamente malo. Es parte de la razón o el razonamiento que Dios nos ha dado para poder plantearnos este tipo de cosas. Sin embargo, hay una cuestión que es todavía mucho más importante en este tipo de preguntas y que debemos de entender si en verdad queremos conocer la verdad, la realidad de las cosas. Y esa cuestión es, ¿por qué nos hacemos realmente ese tipo de preguntas? ¿Por qué nos hacemos ese tipo de preguntas? ¿Cuál es la causa de nuestra ignorancia y de nuestra curiosidad, de nuestra insatisfacción? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso así? Y digo yo que estas cosas todavía son mucho más esenciales e importantes planteárnoslas
porque este tipo de preguntas, pues muy poca gente se las hace. Y cuando se las hace, casi nunca encuentran tampoco una respuesta lógica, satisfactoria a ellas. Y es esta falta de, digamos, de satisfacción en nuestros corazones, en nuestros razonamientos, que nos lleva como seres humanos a los absurdos, a las sinrazones, tales como afirmar, por ejemplo, que somos producto de la casualidad, tal como la ciencia, incluso entre comillas, ¿verdad?, ha teorizado acerca del origen de todas las cosas, como el Big Bang, la gran explosión que ocurrió de la nada y que generó todas las cosas que después existieron. La evolución, la teoría de la evolución darwiniana, la selección natural, el materialismo, es decir, que todo lo que existe es básicamente lo que se ve. No hay un aspecto espiritual detrás de todas las cosas, simplemente es lo que se ve. Y somos producto de las consecuencias y coincidencias de esas cosas. Así que, por supuesto, todas estas teorías parten de asumir, de dar por sentado que Dios no existe. Y conducen precisamente a nuestro razonamiento, a los sinsentidos, a las necedades, que la misma palabra de Dios le llama, pues, necedad, por ejemplo, al ateísmo, al decir Dios no existe, y por otra parte también al agnosticismo, que es no sé si exista o no Dios, ¿verdad? Y si llega a existir, pues yo creo que jamás lo podré conocer, porque Él no se ha revelado, Él no nos ha hablado, no se ha manifestado a nosotros. ¿Cómo voy a poder conocerlo? Y estas son las dos principales salidas que tiene el ser humano cuando no ha tenido un encuentro con Dios, cuando no ha creído, confiado, cuando no ha dado precisamente ese paso de fe que Dios mismo nos pide por medio de su palabra para poderle conocer a Él. Porque no es a través del razonamiento humano, no es a través de la filosofía humana, no es a través de la ciencia experimental o teórica, a través el medio por el cual nosotros vamos a poder llegar a conocer a Dios. Ciertamente la ciencia y la filosofía y la razón y todo tienen un lugar dentro del reino de Dios. Pero Dios, dice la Escritura, ha querido salvar a la humanidad, ha querido relacionarse con ella, no a través de la ciencia. Él no se ha revelado de manera particular a través de la ciencia, aunque dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, son los testigos silenciosos de que Dios existe. Y nosotros que poseemos una razón, un entendimiento que Dios nos ha dado, podemos asumir que Dios existe. Por eso dice la Biblia, el necio dice en su corazón no hay Dios. Es una necedad negar lo que es evidente. Y eso es lo que mismo Pablo trata en Romanos capítulo 1. Que Dios se ha hecho evidente al ser humano a través de las cosas creadas. Sin embargo, el ser humano sigue negando la existencia de Dios, sigue poniéndose a sí mismo en el centro de la razón y el significado de todas las cosas. Es decir, no hay nada más arriba del ser humano que el mismo ser humano, que la razón, que el intelecto, etcétera.
Y por eso dice Pablo que en vez de reconocer a Dios y darle gracias, fuimos envanecidos en nuestros propios razonamientos y terminamos haciendo cosas aborrecibles, cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza humana, en contra de nuestra propia vida como seres humanos. Y vuelvo a insistir, todo esto porque simple y sencillamente no estamos partiendo desde el punto principal, que es Dios. Cuando partimos de nosotros mismos, indudablemente llegaremos a conclusiones como las que el mundo llega hoy en día, en términos de moralidad, en términos de ética, de conducta, y todas esas cosas que nosotros como creyentes, como cristianos, como quienes queremos ser guiados por la palabra de Dios, podemos ver, podemos entender, podemos juzgar como cosas que no son buenas, que no son agradables a Dios, porque tenemos una regla, tenemos la revelación de Dios, tenemos la balanza de Dios con la cual nosotros podemos juzgar y entender todas las cosas. Aún cuando no las comprendamos en su totalidad, podemos diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, porque estamos siendo guiados por los principios, los valores absolutos de la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, que toma esos valores, que toma esos principios y los asienta en nuestro corazón para que tengamos nosotros referencias claras en la vida por las cuales vivir. Por eso decía que si deseamos conocer la verdad, necesitamos acudir a la fuente de toda verdad. Y esa fuente es Dios, quien se ha revelado no solo en la creación, sino en su palabra, para que le conozcamos y entendamos que Él es la causa que no ha sido creada, la causa eterna, la causa poderosa, la causa sabia y bondadosa de todo lo que existe, desde su estado original en el cual Dios lo creó, hasta como ha sido preservado por Dios en su estado actual, con todas nuestras debilidades y complejidades, hermanos. Es Dios y su palabra lo que nos brinda las respuestas que necesitamos para poder vivir con confianza y con satisfacción en los propósitos de Dios, en lugar de pensar que nuestra vida fue un accidente o que nuestras vidas no tienen sentido, o que podemos caer en la desesperación, en la tristeza, en la depresión, cuando suceden cosas que son malas, porque no vamos a negar la realidad de las cosas malas que también suceden. Sin embargo, hay otro lado de la moneda que también el creyente puede y debe ver en medio de todas esas realidades, y ese es que Dios está ahí en control absoluto de todas esas cosas que están sucediendo en nuestras vidas, y que yo, como su criatura, no puedo entender completamente todo eso que está sucediendo, pero sí puedo descansar en Dios, sí puedo abandonarme en los brazos de Dios para dejar que Él sea lo que Él es, que Él es el Dios que controla, que sustenta, que cuida, que tiene cuidado de mi vida, para mostrarme también débil en medio de esas diversas circunstancias. No tenemos por qué aparentar lo que en realidad no somos delante de Dios. Al contrario, Él dice: humíllate en la presencia de tu Señor, y Él es el que te exaltará.
Así que Romanos 11:36, hermanos, creo que resume de una manera muy general, pero muy acertada, cuál es la convicción y el entendimiento de un cristiano acerca de la realidad de todas las cosas. Y puede llegar con una conclusión certera a su vida, no solamente para el presente, sino para el porvenir, para la eternidad, que el mundo no puede tener y que el mundo no nos puede dar. El apóstol Pablo dice, porque de Él, y cuando dice Él, se está refiriendo al Señor, a nuestro Dios, porque de Él, es decir, proceden de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pudiéramos pensar que el apóstol Pablo está exagerando aquí para hacer un énfasis. Pero en realidad no es así. El apóstol Pablo está diciendo algo que es literalmente cierto. Porque cuando él habla de Dios, de Él está hablando de ese Dios trascendente, soberano, poderoso, creador, sustentador y salvador, de quien no escapa absolutamente nada, y por lo tanto en quien podemos confiar en absolutamente todo. No es una exageración lo que Pablo está diciéndonos aquí. Él está diciéndonos, por un lado, que nosotros, no solamente como seres humanos, sino como hijos de Dios, como pueblo redimido de Dios, seamos judíos o seamos gentiles, dentro de ese contexto en el cual Pablo está escribiendo Romanos 11, acerca de ese misterio que él dice que se ha revelado a nosotros sobre el plan salvador de Dios, no solamente para los judíos, sino para los gentiles, y que de ambos Dios está formando un pueblo, una nación, la nación verdadera de Israel, porque no todos los descendientes de Abraham son israelitas, dice la Escritura, sino son los que son de la fe de Abraham. Y él está explicando precisamente cómo Dios opera en la historia de su pueblo, desde su propósito, y cómo en esa historia han sucedido cosas que parecen un misterio y parecen inexplicables o contradictorias, pero que dentro del propósito de Dios tiene una lógica y un sentido, dentro de lo que Dios es y lo que Él desea hacer, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Y dice Pablo que si nosotros no entendemos cómo es que Dios opera en nuestras vidas, podemos llegar a ser soberbios. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice este misterio, porque la ignorancia trae arrogancia. Porque cuando no conocemos a Dios y no confiamos completamente en Él y en sus propósitos, vamos entonces a empezar a confiar en nosotros mismos, como algunos de los gentiles empezaban a querer decir nosotros, bueno, somos mejores que ellos, o los judíos diciendo nosotros somos mejores que aquellos. Pero no se trata de quiénes somos nosotros. Pablo está diciendo, se trata de quién es Dios y cómo Él hace las cosas, cómo Él opera en nosotros y a través de nosotros y a pesar de nosotros. ¿Por qué? Porque en todo el Señor quiere ser glorificado. Él quiere ser reconocido. Por lo tanto, tenemos que
partir desde una fe en el Dios vivo y verdadero y en sus propósitos. Y tres cosas rapidísimas, hermanos, que quiero mencionar nada más en este versículo 36. Dice Pablo, porque de Él. Cuando pensamos en nuestras vidas, hermanos, tenemos que reconocer nuestra procedencia. Ahí es donde se responden todas esas preguntas existenciales que el mundo se hace y no puede responder. Nosotros sí sabemos de dónde venimos. Nosotros sí sabemos quién nos ha creado, quién nos ha sustentado, quién nos ha redimido. Dice Pablo, de Él, procedemos de Él, y nosotros somos la obra magna de Dios en este mundo, porque Dios creó todas las cosas, pero ninguna la creó a su imagen y semejanza como al ser humano. En ninguna sopló aliento de vida como en el ser humano. Y en ese ser humano perfecto que Dios creó en Adán y en Eva, Dios puso un propósito eterno para que pudieran reconocer a Dios, verlo, conocerlo como Él es y darle la gloria y la honra. Y sabemos lo que ocurrió. Ese propósito no se cumplió porque el ser humano quiso ponerse en el lugar de Dios. Quiso quitar a Dios de su vida. Quiso glorificarse a sí mismo. Y ese ha sido el pecado del ser humano en toda su historia. No le hemos reconocido a Dios. Por lo tanto, no reconocemos lo que nosotros somos. Sí nos enorgullecemos, sí decimos, nosotros somos la cúpula de todo lo que existe, de lo que conocemos. Pero aún así, el ser humano no se puede ver como imagen y semejanza de Dios. Dice, bueno, somos seres, somos animales racionales. No se puede alcanzar el ser humano a distinguir, a conocerse a sí mismo, porque no reconoce a Dios ni su obra en nosotros. Somos la obra de Dios, de las manos de Dios, la obra magna de Dios. Fíjense cómo se expresa el salmista en el Salmo 139, versículos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice el salmista, te alabo. Te alabo, Dios, porque soy creación. Soy tu creación especial. El salmista no está partiendo de sí mismo, está partiendo de Dios. Y solamente cuando partimos de Él, cuando lo reconocemos a Él, podemos entender la realidad de lo que nosotros mismos somos, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras defectos, no solamente de carácter, no solamente defectos emocionales, espirituales, aún físicos. Dice el salmista,
que Dios lo formó y no faltó ninguna de las cosas que después fueron creadas. Y fíjense, hermanos, a Dios no se le pasó, no omitió, no se equivocó. Aún en esos casos en donde aparentemente hubo un error, decimos, de la naturaleza, hubo una deficiencia, hubo algo que marcó nuestra vida física o intelectual para nuestra vida. Dice la Escritura que dentro del propósito de Dios no nos hizo falta nada. No nos hizo falta nada. La sociedad muchas veces nos vende estándares de belleza, pero los estándares de Dios, en los estándares, en los propósitos de Dios, en realidad todos somos hermosos, porque así Dios nos concibió desde el vientre de nuestra madre. Así Él quiso formarnos, con todas nuestras características particulares, ya sean físicas, genéticas, cromosómicas, intelectuales, espirituales. Dentro del propósito de Dios, nada nos hizo falta. Quizá como seres humanos sí podemos decir, nos hizo falta esto, nos hizo falta lo otro, pero en el propósito de Dios, Dios no se equivoca. Y es ahí donde podemos encontrar consolación, que a pesar de nuestras debilidades, que son producto precisamente de lo que ha acarreado nuestro pecado desde el principio, la vanidad a la cual fue sometida la humanidad y la creación entera. Sin embargo, Dios ha venido a ponerle solución a todas esas debilidades a través de Cristo Jesús. No solamente para perdonar nuestros pecados, que es la raíz de todo nuestro mal, sino para restaurar todas las cosas a su estado, no solamente original, sino glorificado. Porque dice la Escritura que Dios glorificará todas las cosas en la eternidad, para la eternidad, incluyendo por supuesto nuestros propios cuerpos. Y lo que hoy consideramos como una debilidad, como un error, como una deficiencia, como una enfermedad, ya no existirá más. Pero ese consuelo usted no lo va a obtener, no lo voy a obtener partiendo solamente de mi propio intelecto, razón humana. Necesito darle el lugar que Dios merece en mi vida, reconocerlo, para glorificarlo, para amarlo y para dejar que Dios me ame como en realidad Él lo desea hacer. Así que somos la obra magna de Dios. Yo no veo ahí motivos por los cuales nosotros, los seres humanos, podamos tener problemas con autoestima baja, de decir no valgo nada, no soy nada. O cuando las críticas, cuando los señalamientos de otras personas pudieran herirnos. Por supuesto, seguimos siendo humanos sensibles y nos va a doler, pero aún así tenemos que aprender a vernos con los ojos de Dios. No para enorgullecernos y tener más alto concepto, como dice Pablo, que el que debemos de tener, sino para pensar de nosotros mismos con cordura, sabiendo quiénes somos, con sí todas nuestras debilidades, pero también lo que somos en Cristo Jesús, la nueva creación que somos en Cristo Jesús, qué es lo que realmente vale
lo que realmente es importante, no ante los ojos del mundo, porque el mundo no lo va a reconocer, sino ante los ojos de Dios, nuestro Creador y sustentador y Salvador, frente a quien algún día habremos de estar para darle cuentas de nuestras vidas y para darle gracias. La segunda cosa es que somos objeto del amor de Dios, y ya he comenzado con eso. Dice, por Él, por su amor, por su gracia, por su misericordia, somos lo que somos. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí vemos claramente cómo Dios nos trata, cómo Dios obra en nuestras vidas, habiendo entendido nuestra procedencia, y que esa procedencia en un principio fue perfecta, pero después cayó en pecado. Aún en ese estado de pecado, el Señor sigue amándonos, teniendo misericordia de nuestras vidas, a tal grado que Él envió a su propio Hijo a este mundo para asumir nuestra humanidad, nuestras debilidades, para que ese ser humano que tenía motivos suficientes para ser desechado, no solamente por Dios, sino ser humillado dentro de toda la creación, fuera preservado para el propósito por el cual Dios lo creó, para restaurar una nueva relación con Él, para nuestro bien. Porque si Dios nos hubiera dejado en ese estado original de pecado, diría el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Seríamos los más dignos de tener la peor autoestima, sin esperanza, sin Dios, sin fe. Pero Dios quiso amarnos, y como Pablo dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el Evangelio, que aunque Dios es amor, también es justicia, y su justicia obliga al pecador a recibir el castigo de su pecado. Pero al mismo tiempo Dios amó al mundo de tal manera que envió a Jesús para que muera por nosotros en la cruz. Si en algún momento, hermanos, nos es difícil amarnos a nosotros mismos porque vemos nuestras debilidades, necesitamos ver a la cruz de Cristo, ver la manifestación del amor de Dios sobre nuestras vidas a pesar de lo que nosotros somos. Porque solamente cuando podemos ver el gran amor que Dios ha tenido por nosotros, realmente vamos a poder amarnos como Dios quiere que nos amemos, para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con la gracia, con la misericordia, con la dignidad con la que Dios nos ha tratado, aun cuando no lo merecíamos. No hay razón en el mundo, hermanos, que te pueda decir por qué debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, más poderosa que la que Dios nos ofrece en su palabra y en su evangelio. Sí, el mundo trata de amarse a sí mismo y trata de amar a su prójimo como a sí mismo, pero eso se le llama humanismo, simplemente, donde el estándar de los valores de lo que significa amar es el hombre mismo. El punto de referencia son los valores que el mismo hombre establece para su vida, pero no partiendo de los valores eternos de Dios. Por lo tanto, ese amor
está condicionado y ese amor puede dejar de ser. Pero el amor de Dios es eterno. Y solamente experimentando el amor eterno de Dios en nuestras vidas vamos a poder entender el amor que Dios desea que también profesemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando comprendamos que cada uno de nosotros somos objeto del amor de Dios, se nos hace más fácil amar a los demás. Porque ¿cómo puedo amar a alguien a quien Dios ama y por quien Jesús murió? ¿Cómo no puedo amar a alguien por quien el Señor mismo murió? A quien el Señor mismo amó. Así que recuerda a aquella persona que aparentemente le está haciendo la vida difícil, imposible. Y piense que Jesús le ama también. Y que también entregó su vida por esa persona. Quizá aún no se ha manifestado la salvación en esa persona. Pero no significa que Dios no le ha llamado. Tenemos un gran desafío, hermanos, como cristianos, no solamente para valorarnos a nosotros mismos y decir, gracias Dios por tu amor hacia nuestras vidas, sino que inmediatamente el Señor nos desafía y nos dice, ahora ve a tu prójimo y haz con él así como yo he hecho contigo. Y finalmente eres parte del propósito glorioso de Dios. Y para Él, dice Pablo, para Él. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito. Y ese propósito lo vemos claramente expuesto por Pablo en Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está diciendo que nuestra vida, con todas sus complejidades, con todas sus sinsabores, con todas sus circunstancias, con todas sus vanidades, con todos sus errores, pero también con sus aciertos, con sus bendiciones, de parte de nuestro Dios, son conforme al propósito eterno de Dios. Y yo con esto quiero decirle que no hay un momento, una circunstancia, algo de lo cual nosotros podamos escaparnos del propósito de la voluntad de Dios, en el cual nosotros seamos libres para aplicar nuestro propio criterio humano sin tener en cuenta a Dios. Porque en el momento en que lo hagamos, no estamos viviendo conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra, en su evangelio, sino conforme al mundo. No nos diferenciamos del resto del mundo. Ahora, esto es un reto para el cristiano porque venimos del mundo. Ya nos pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo y la influencia del mundo está constantemente sobre nosotros. Y no nos ayuda el hecho de que nosotros estemos cómodos con el mundo también. Y nos divirtamos con las mismas cosas con las que el mundo se divierte. Y no estoy diciendo que la diversión sea mala, pero ¿cuántas veces nosotros somos o no nos incomodamos, por así decirlo, con las cosas malas y negativas que hay en el mundo? Nos alimentamos de ello y nos hacemos insensibles a la voz de Dios, a la voz de su Espíritu Santo, a su palabra, a sus propósitos.
Y entonces empezamos a caer en las mismas actitudes, en los mismos pensamientos, en las mismas palabras, en las mismas acciones que hace el mundo. Y entonces dejamos de ser luz del mundo para ser juntamente con el mundo tinieblas. Pero ese no es el lugar que Dios quiere para nuestras vidas. El propósito glorioso de Dios es que nosotros le glorifiquemos a Él, le reconozcamos a Él en todas las cosas, y que la luz de la gloria de Dios, por así decirlo, sea el reflejo en nuestras propias vidas, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, de actuar, que nos diferencie del mundo. Pero estamos en ese proceso, hermanos. Si usted puede reconocer que aún no ha llegado a ese punto, pues yo creo que todos estamos allí. Estamos en esa lucha. Seguimos corriendo la carrera. Seguimos luchando contra no solamente las acechanzas del diablo, sino contra nuestra propia carne, que nos aparta, que quiere jalarnos. Como diría el apóstol Pablo, la carne jala hacia abajo, el espíritu hacia arriba. Y vamos a tener esa lucha espiritual. Pero mientras tengamos esa lucha espiritual, es un buen síntoma, es un buen signo de que estamos siendo sensibles a la voz de Dios. Lo malo es cuando ya dejamos de tener esa lucha en nuestras vidas y simple y sencillamente, dice la Escritura, seguimos como vivíamos antes, la corriente del mundo, sin mayores conflictos, sin mayores cuestionamientos a las formas de este mundo. Pero cuando usted se hace preguntas, cuando usted cuestiona, cuando usted no se conforma, como dice Pablo en Romanos 12, a los estándares de este mundo, es porque Dios está haciendo algo bueno en su vida y en mi vida. No importa qué edad tengas, el Señor nos está llamando constantemente a renovar nuestra manera de pensar. Porque dice Pablo que solamente en esa renovación de nuestro entendimiento vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando comprendamos esa voluntad de Dios agradable y perfecta, vamos a ver con ojos diferentes al mundo, en el sentido de que no nos vamos a conformar con lo que el mundo es y ofrece, pero también vamos a proponer algo diferente al mundo. Vamos a proponer la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, de sus principios, de sus valores. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Así como Jesucristo vivió en este mundo, hermanos, entre la gente, pero diferenciándose de la gente, amando a la gente, aun cuando la gente le odiaba a Él, sanando a la gente, predicándole, enseñándole a la gente, aun cuando esa gente, muchos de ellos no quisieron creer en Él, pero muchos otros sí. El Señor Jesucristo no hizo excepción de personas y trató a todos como era necesario ser tratados. Y el Señor nos llama a que cumplamos el propósito glorioso de Dios, siguiendo sus estándares, siguiendo los mismos propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tratemos de vivir, hermanos, con la mente de Cristo, con los estándares de Dios, no con los del mundo.
Y va a ver que vamos a dejar de hacernos las mismas preguntas que se hace el mundo. Vamos a dejar de cuestionarnos las mismas cosas que se cuestiona el mundo, porque tenemos las respuestas en Dios. Lo que ahora tenemos que cuestionar es a nosotros mismos. Si nosotros vamos a conformarnos a esas respuestas que Dios nos ha dado en su palabra, si vamos a vivir conforme a esos estándares que el Señor nos da en su palabra, porque las siguientes cuestiones, si no lo hacemos, van a ser hacia Dios y hacia su palabra. Lo siguiente que vamos a cuestionar, si no nos apegamos a su palabra en fe, es cuestionar la voluntad y la autoridad de Dios en su palabra. Y eso es lo que también el mundo hace. Eso es lo que la teología liberal hace. Eso es lo que muchas personas hacen porque quieren autojustificarse a sí mismas sin el deseo, sin la necesidad de transformar sus vidas. Por eso existen tantas teologías que avalan la homosexualidad, que avalan el aborto, que avalan otras formas de vida que simple y sencillamente no tienen cabida en la palabra de Dios. Porque al no quererse conformar con los estándares de Dios, los cuestionaron para establecer sus propios estándares. Así que hay un gran peligro después de cuando el Señor nos llama y nos dice: hijo, esta es mi palabra para tu vida. Estos son mis estándares. En ello vas a encontrar bendición. Vas a encontrar la verdadera prosperidad. Vas a encontrar la vida eterna. Tenemos que estar atentos a esa palabra. Diría Pedro, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque el día que querramos apagar esa antorcha, quedaremos completamente en tinieblas, a imagen y semejanza no de nuestro Señor Jesucristo, sino de este mundo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender estas tres verdades en nuestra vida. Para poder encontrar las respuestas verdaderas a cualquier pregunta. Pero aun cuando no tengamos una respuesta, seguir teniendo confianza en ti, seguir cumpliendo el propósito eterno por el cual nos has creado, que es darte la gloria y la honra a ti, darte el lugar que tú mereces en nuestras vidas. Aun cuando haya cosas que nos parezcan un misterio, tú nos has dado razones suficientes para seguir confiando en ti, seguir esperando en ti, seguir amándote a ti. Así que, Señor, gracias por decirnos que no somos un accidente en este mundo. Con todas las cosas que suceden en nuestras vidas, no somos un accidente, somos tu creación y tenemos tu sello de valor, de dignidad. Tenemos, Señor, tu amor, tenemos tu propósito. Gracias, Señor, por ello, porque somos tu obra magna, creados para ser amados por ti y para cumplir tu propósito en nosotros y a través de nosotros en toda la creación, para tu honra y para tu gloria.
Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues, hermanos, les damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar en comunión con Él. Les invitamos a que sigamos congregándonos cada domingo a las 12 del mediodía. Quienes nos siguen en esta transmisión, hermanos, pues les agradecemos su seguimiento y les invitamos a que sigamos estas transmisiones también los días miércoles a las 7 de la tarde. Reciban un saludo y, hermanos, pues despidámonos entonando el himno número 39, Despide hoy tu grey. Despide hoy tu grey en paz y bendición, y las palabras de tu ley conserva el corazón. Enséñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en amor y en Él por siempre andar. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga.